Radio Clarín. Radio Clarín de Colombia. Buen día, apreciada audiencia. De nuevo con el noticiero Radio Clarín de Colombia, con la dirección y conducción de quien les habla, Iván Manuel Arango Páez y J. Manuel Arango C. Bueno, querida audiencia del noticiero Radio Clarín de Colombia y Clarín de Colombia, hoy nos encontramos con el ciudadano compañero Juan Carlos Tano, representante de colombianas y colombianos en la República Bolivariana de Venezuela. Compañero Tano, muy buenos días. Muchísimas gracias, muy buenos días a usted y a la audiencia. De verdad que es una alegría, un honor tenerlo ante nuestros micrófonos donde la audiencia nos está escuchando y está a la expectativa de escuchar qué se nos plantea el día de hoy. Es recíproco justamente por la importancia que se tiene hoy en estos momentos frente al acontecimiento fronterizo y el mejoramiento de las relaciones entre Colombia y Venezuela. Es de suma importancia para nosotros llevar también a la audiencia colombiana el acontecer de la cotidianidad de los colombianos y las colombianas que estamos en territorio venezolano. Se percibe, para arrancar lo de la apertura de fronteras, en este momento la situación cambia para migrantes colombianos en la hermana República Bolivariana de Venezuela y de venezolanos en la hermana República de Colombia. Sin duda, el reconocimiento político que se ha hecho desde el pasado 7 de agosto con la posesión del señor presidente, compañero Gustavo Petro, significa para los colombianos y las colombianas en Venezuela un profundo cambio porque en otrora tuvimos los 4 años subsiguientes en manos de un presidente que decidió eliminar el servicio consular. Además, rompió relaciones diplomáticas, políticas y económicas con el gobierno venezolano, pero además cerró la frontera porque supuestamente tenían la posibilidad de ser gobierno y ser poder en el territorio venezolano con una figura macondiana, con mucho respeto por Gabo, que se autoproclamó y que además consiguió unos aliados en términos internacionales. Hoy las posibilidades reales de que la mejoría se llegue son efectivas. El nombramiento del doctor Armando Benedetti en la embajada colombiana significa el reconocimiento político a la figura del compañero Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. El segundo elemento tiene que ver con los ya dos nombramientos en función de servicio consular para Maracaibo y para la ciudad de Caracas. La doctora Julia Benavides, a quien es una funcionaria de carrera, asume el consulado. Eso significa el reconocimiento, pero también el resarcimiento de esos derechos humanos que fueron violentados, Manuel, en el pasado, y que hay una tarea sin duda desde la Presidencia de la República en Colombia de que haya una mejoría en la calidad y en la condición de vida de los colombianos y las colombianas. Sin duda, dos hechos son los más relevantes para nosotros en territorio binacional. Uno fue la decisión de aperturar la frontera y el diálogo político con Venezuela. Y dos, el encuentro de los dos mandatarios. Sin duda, dos hechos importantes en este año que culmina frente a las relaciones binacionales entre Colombia y Venezuela. Se me dice mucho en Colombia que la situación, crisis humanitaria y económica en Venezuela es pésima. Juan Carlos, acá entre nos y para la querida audiencia, ¿qué incentiva a mis paisanos estar en Venezuela entonces, si la situación es hipotéticamente como se nos dice en Colombia? Bueno, fíjese, nosotros desde el Observatorio de Migración de la Asociación de Colombianos y Colombianas en Venezuela y las experiencias profesionales que hemos tenido, hemos podido conceptualizar que la población migrada de origen colombiano en territorio venezolano se mantiene porque las condiciones subjetivas y objetivas que originaron la salida del territorio colombiano no han cambiado. No significa que con la llegada del presidente Petro al gobierno haya de inmediato un éxodo de la colombianidad a territorio colombiano, de la colombianidad de Venezuela al territorio colombiano. No es así. Digo esto porque las condiciones de vida han sido mejores en territorio venezolano que colombiano. ¿Por qué? Un primer elemento que
usted y su vida tiene mucho que ver el tema de la tierra. En territorio venezolano la tierra es de propiedad del Estado y el acceso es mucho más fácil que en Colombia. Si usted observa los indicadores de la población colombiana en los sectores rurales son mayores que los sectores urbanos. Digo esto porque el 87% de la población nuestra ha pasado por territorio rural en la producción o como campesino o como productor o como mano de obra campesina. Entonces son elementos importantes para poder interpretar cómo se vive. Segundo es que el acceso, no solo a la tierra, que es un factor importantísimo, el segundo al acceso a la vivienda. De las más de 3,5 millones de viviendas entregadas en territorio venezolano, por lo menos el 20% ha sido entregado, ha sido adjudicada a colombianos que vivimos en territorio venezolano. Una cifra superior a la de los 4 últimos años del gobierno del presidente Duque e incluso al último cuatrenio del presidente Juan Manuel Santos. Esto significa que en territorio venezolano hay un proceso de inclusión de ¿quiénes? De la migración colombiana. Además que no se observa a la migración colombiana como una migración que llegó de lejos y que es muy distinta. No. Es que los andinos somos los mismos porque justamente donde se origina la cordillera, ahí está el estado Mérida y tiene el colindante con el estado Táchira y de inmediato usted encuentra los 40 municipios de Norte Santander. Es decir, somos los mismos. Igual ocurre con la región llanera. Los llanos colombianos y los llanos venezolanos son los mismos. Igual ocurre con la Guajira. La Alta Guajira y la Guajira venezolana es la misma Guajira. De hecho, nuestros pueblos guayú son binacionales. Antes de entrar en la parte de cantidades, porque se especula mucho en Colombia la cantidad de colombianos en Venezuela, cuando se habla de las tierras en manos del Estado, ¿me entendí? Sí, señor. O sea, allí no se tiene que comprar predios para poderse hacer una reforma agraria. No sé si la expresión en Venezuela es la misma que en Colombia, o para entregársela a los campesinos. No hay necesidad de comprar tierras porque el Estado es el propietario de una gran parte del suelo venezolano. Digo una gran parte porque hay privados que tienen también territorio, pero el Estado, como tiene a disposición, tiene mucha tierra, pues la entrega. De hecho, nosotros hemos sido beneficiados en el programa de la red agromigrante con tierra que el Estado nos ha entregado para su fruto. Y digo esto un poco con la experiencia real. Recientemente recibimos en el estado Zulia una porción importante de tierra que está siendo atendida en un proyecto ganadero. Ya hay producción de queso y ahora vamos a la siguiente etapa, que es producir cochinos, marranos, y tiene que ver lógicamente con la facilidad para el acceso a la tierra. El Estado, como propietario de la tierra, no las adjudica como organización o incluso cuando has obtenido la nacionalidad venezolana es mucho más rápido, más expedita la titularización de tierra. Cuando menciona que a colombianos también se les ha participado de aquella entrega, acá en Colombia se dice es reforma agraria, ¿no? De beneficiarios de la reforma agraria, estaríamos entonces carentes de más consulados, porque dice Maracaibo y Caracas. Entonces faltarían más consulados, o qué papel jugarían los consulados respecto a estos programas de gobierno en Venezuela. Fíjese, en el territorio venezolano hoy, o hasta que el presidente Duque decidió acompañar la expresión marcondiana de Guaidó, teníamos 15 consulados. Hoy lo que se ha dicho y se conoce a través de los medios de comunicación es que se apertura el de Caracas y se apertura el de Maracaibo. Lo más probable es que se sigan abriendo el resto de los consulados, pero en total tenemos experiencia de 15 consulados en territorio venezolano, que además son insuficientes. Si usted revisa el nivel de atención del Estado colombiano en un departamento como, ponerle un ejemplo, Antioquia, 120 y tantos municipios, ¿no? El nivel de atención por ciudadano es superior a la que tiene el Estado colombiano en territorio venezolano, donde en algunos momentos de la historia hemos alcanzado hasta 6,5 millones de nativos colombianos viviendo en territorio venezolano, sin hoy sumarle los nacidos en Venezuela, que son hijos de colombianos, que logran tener la doble nacionalidad. Es decir, hay una franja importante de colombianos y colombianas en Venezuela que ameritaría tener por lo menos 5 consulados más
que nos hacen falta, uno en la isla Margarita, nos hace falta uno en Sucre, nos hace falta uno en el estado de Monaga, nos hace falta 2 consulados más, Barinas tenemos, pero nos harían falta 2 consulados más en la región fronteriza de Táchira. Con 20 consulados, que es parte de las expectativas que tenemos, se pueda trabajar, habría mejor atención per cápita hablando de nuestra población. Eso en primera instancia. La segunda es que sigue siendo insuficiente estos 20, en el sentido en que si no se diseña una política pública para atender a la migración colombiana en Venezuela y en el exterior, vamos a seguir con las mismas deficiencias, las mismas falencias frente a la asistencia. El rostro de la pobreza venezolana es colombiano. ¿Qué significa esto? Que el Estado colombiano ha dejado en manos del Estado venezolano la responsabilidad de atenderlo en materia de salud, de educación, de vivienda, no solo porque vivan allá, es que no se pierde la responsabilidad del Estado, así como tenemos cédula colombiana, pasaporte colombiano, y acudimos a la oferta que nos hace el Estado colombiano a través de los consulados, hay una responsabilidad contractual constitucionalmente del Estado colombiano con la población que tiene allá y la que tiene en el exterior. Con esto señalo que es necesario la construcción de una política pública que vaya orientada a que los procesos de inclusión que se han generado en el territorio venezolano tengan el acompañamiento del Estado colombiano. Y allí quisiera enfatizar en el tema de salud. Hoy hay un gran debate en Colombia frente al tema de salud. Bien, pues resulta que en el territorio venezolano la salud está siendo atendida por el Estado venezolano y el Estado colombiano ha hecho caso omiso a las iniciativas que le hemos propuesto, como reformar la ley 100. Afortunadamente este gobierno, en manos de la ministra Corso, ya está planteado la reforma a la ley 100 de salud. Así es. Y nosotros podríamos pensar en que el Estado colombiano puede llevar aquí a Venezuela, a Ecuador, a Perú, el sistema de contributivo y el subsidiado. Es decir, podemos hacer una extensión, porque no se le puede dar toda la carga en materia de salud al Estado venezolano, que ha asumido y que le ha tocado responder por los daños, entre comillas, colaterales que el conflicto de orden militar, social y hasta político ha llevado al territorio venezolano. Entonces, nuestra propuesta está enfatizada en que si hay reforma a la ley 100, se debe contemplar la posibilidad de implementar un mecanismo tipo SINVEN en el exterior. Es que es una población que necesita ser atendida. Sí. Cuando habla, por ejemplo, de la atención en salud en Colombia, se tiene las EPS, producto de esa ley 100 que nombra Juan Carlos, que para nosotros, desde el gobierno, como pacto histórico, estamos por acabar, o por lo menos replantear, reestructurar mucho. La iniciativa, la idea sí es sacar con las EPS, porque son unos intermediarios que se genera mucho el mantoneo, el paso de la muerte y otras cosas. Venezuela, ¿cómo hace para solucionar esto? La idea nuestra es que el régimen contributivo que lo señala, aparte del subsidiado que sería el CISBEN en Colombia, es como era con la ley 50, donde la IPS que prestaba, el primer prestador del servicio de salud, le cobrara al Estado y el Estado de una le diera a esa IPS y no al operador llamado EPS, ¿no? ¿Cómo se maneja en Venezuela aparte? No, fíjese, el sistema de salud en el territorio venezolano es universal, la salud es universal, hay unos esquemas bien diseñados con el apoyo en primera instancia del gobierno de Cuba, el compañero comandante Hugo Chávez hizo unos acuerdos con el gobierno cubano y se crearon las figuras de los barrios adentro, que es un módulo que tiene un médico 24 horas, pero que además es un médico que atiende una manzana y que tiene en la mañana la atención a quienes acuden al barrio, al módulo de barrio adentro, que es una casetica además muy bonita, y en la tarde ese mismo médico va a visitar a los pacientes casa por casa, es decir, trabaja físicamente en la mañana y luego hace un trabajo de campo en su territorio. Ese es el esquema de barrio adentro, que hoy está bastante debilitado por las más de 700 sanciones que ha impuesto el gobierno de los Estados Unidos de manera unilateral, arbitraria, abusiva, que han evitado o reducido la adquisición de medicamentos para el sistema de atención pública de salud. Por eso es que nosotros acudimos a la propuesta de no dejar solo a quien tradicional e históricamente nos ha atendido en materia de salud, que es el gobierno venezolano. Es como nosotros logramos revertir la decisión de los Estados Unidos, que viene desde Obama para acá, frente al bloqueo que ha impedido la compra de medicamentos para la atención primaria, incluso en todos los niveles, a la población venezolana y colombiana. En esencia de eso, el esquema funciona hoy
Hoy tenemos médicos con algunas deficiencias en materia de entrega de medicamentos. Sin embargo, el gobierno ha priorizado. Muestra de esa priorización que ha hecho el gobierno del compañero Nicolás Maduro es que en Colombia, les pongo un ejemplo, más de 140.000 muertos COVID, mientras que en territorio venezolano no superamos los 6.000. Lógicamente, mientras la población venezolana recibe cerca de 6 millones de cajas CLAP, que es un mercado que llega a los hogares, también hará falta más productos o harán falta otros tipos de productos con otros tipos de marcas, ¿no? Pero está llegando uno básico que le permitió a la población venezolana quedarse y protegerse del COVID. Por eso las cifras de fallecidos producto del COVID en este periodo no superan los 6.000, mientras que en el gobierno de Duque alcanzamos un poco más de 140.000 fallecidos producto de COVID. Muestra entonces que el Estado intenta darle cubrimiento a los esquemas básicos para que la comunidad se proteja. En función de eso, la salud siempre ha tenido al médico del barrio, que se llama Barrio Adentro, y hoy, frente a las dificultades y el choque con los Estados Unidos, sin duda alguna se han tenido que juntar Barrio Adentro para la atención primaria. Pero digamos que el nivel de urgencia está garantizado por el Estado. Digamos que en materia de salud lo que nos correspondería sería ser recíproco entre el Estado colombiano y hacia el Estado venezolano para que se pueda reformar la ley, crear un fondo binacional de atención. Es que se requiere justamente ser solidario con quien históricamente ha compartido con nosotros lo que tiene. No es parecido a otros países que regalan lo que les sobra. No. Venezuela ha compartido con la hermandad colombiana lo que se tiene. Y hoy incluso hay enormes ofrecimientos frente al tema de gas, de petróleo, de gas propano, butano, todo lo que se tiene de la riqueza del pueblo venezolano para ser extensivo, lógicamente, y poder convivir. Hoy se habla de 80 millones de pobladores consumidores o pobladores productores, que serían 50 de Colombia y 30 del territorio venezolano, para hacer extensiva esa cadena de producción o esa cadena de comercialización entre Colombia y Venezuela. Un poco el sueño de Bolívar. Continuamos ahorita con la pregunta si está tercerizada la salud, aunque le comprendí que no. Querida audiencia, su noticiero Radio Clarín de Colombia y Clarín de Colombia, ahí se dan cuenta ustedes lo que se desinforma a través de los grandes medios comerciales en Colombia respecto a la hermana República Bolivariana de Venezuela. Si fuera tan pésima, tan tétrica la situación allí, en Colombia estábamos calculando 5 millones de connacionales en Venezuela. Que esto ya contradice, desmiente lo que nos ha dicho la prensa proimperialista de que ya se están muriendo de hambre y que las salud no tienen una inyección, un analgésico. Entonces, otra pregunta que vendría, Juan Carlos, es: ¿no se convirtió en una sobrecarga la población, mis paisanos en Venezuela? Pero antes de que me la responda, querida audiencia, su noticiero Radio Clarín de Colombia y Clarín de Colombia, para que no deje de sonar estos noticieros por lo económico, usted ya sabe, como me lo han solicitado, nos pueden hacer su aporte económico a través de los NX en Colombia, más 57 311 261 3094, más 57 311 261 3094 a nombre de J. Manuel Arango C, o el 311 448 9348 a nombre de Iván Manuel Arango Páez. Continuamos, Juan Carlos, qué pena. ¿No se ha convertido esto en una carga social para la salud, lo cultural, la alimentación y demás? Tanta población colombiana en Venezuela. Fíjense, lo primero que hay que interpretar es que estos espacios geográficos vienen lógicamente del legado del primer presidente que tuvimos en funciones de lo social y arraigado en una concepción ideopolítica de integración, el general Simón Bolívar. Y bueno, afortunadamente la Constitución y estos 200 años de ausencia de figuras tan legendarias como la del general Simón Bolívar nos permitió que llegara a la hermana República de Colombia Gustavo Petro. Pero en esencia los costos asociados a los temas migratorios se deberían compartir. Cuando hoy se habla desde la Organización Internacional para las Migraciones de una política migratoria controlada, segura, pero además de eso medible en el sentido en que solo pueda movilizarse en términos de migración sin respetar el derecho a la migración que está contemplado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, hay costos asociados justamente a ellos que se deben compartir. Esta carga la ha venido asumiendo el gobierno venezolano, y pongo esto como ejemplo. En estos 22 años
de gobierno bolivariano, es el único periodo de la historia de Venezuela en el cual nosotros somos visibles. El presidente Chávez hizo visible la migración colombiana a través del decreto 2822, que estableció el mecanismo de regularización de una población que tradicionalmente había estado en situación irregular en Venezuela. El presidente Hugo Chávez visibilizó a la población colombiana, fundamentalmente a todas, pero digamos la más numérica ha sido la colombiana en territorio venezolano, y a partir de allí jugamos un papel mucho más importante en la distribución de presupuesto, en la atención. Antes no nos atendía el sistema público porque éramos indocumentados. A partir del presidente Chávez se generó un proceso para ello. Ahora, ¿acarrea costos? Sí. Yo creo que este es el momento en el cual esas relaciones comerciales pueden trabajar dinámica para la atención a la colombianidad. Yo sí creo que la colombianidad en territorio venezolano y nuestros hermanos venezolanos en territorio colombiano son libres de decidir si se quedan aquí o allá, pero J. Manuel, muchos de esos venezolanos que el gobierno del presidente Duque censó, tabuló, por los que recibió cerca de 1.700 millones de dólares, muchos de esos son mis hermanos colombianos que consiguieron aquí en Venezuela documentos de identificación venezolano y volvieron a Colombia frente primero la embestida de los Estados Unidos con el cerco. Segundo, mediáticamente fue una cosa monstruosa, cómo se generó a través del concepto de migración, de crisis migratoria, la posibilidad de que la población venezolana saliera de Colombia y se construyeran en campamentos de refugiados. Para algunos sectores eso fue muy ganancioso, entre ellos mismo el presidente Duque. Los grandes medios estuvieron pegados, obligados justamente a cobrar parte de la acción comercial con la que trabajaban. Pero una franja importante de colombianos con nacionalidad venezolana también migró en ese ejercicio, que es la migración que se llama, en términos del derecho migratorio, la migración pendular, esa que está pendiente de la cosecha en un país para ir a recoger la cosecha y luego se moviliza a su punto de encuentro. Esa migración pendular estuvo en las cifras que han señalado en territorio venezolano. Nosotros creemos que superó ya el 1 millón de colombianos, que se vino en el marco de esa política nefasta que decidió el presidente Duque implementar, y que hoy, como esa población tiene parcelas o tierra ya, tiene apartamentos, tiene desarrollos de emprendimiento, como la economía empieza a restablecerse en Venezuela, a mejorar la curva de crecimiento económico, esa población está retornando nuevamente. O sea que la migración prácticamente ha sido libreteada desde fuera. Sí, así es. Y así van los gobiernos que lo impulsan para primero descalificar a quien quieren, no solamente a Venezuela, Nicaragua, Cuba, sino también para ir por el mundo poniendo la tutuma en nombre de esos migrantes, y esa plata va para los bolsillos. Claro, y ahí está, digamos, las dinámicas que no solo Estados Unidos en términos de lo político asumió, sino también el Grupo de Lima, que asumió una postura y que afortunadamente acabó eso. Ya. Bolsonaro fue el último difunto del Grupo de Lima, pero muestra de ello es que estaban equivocados, que la política, desarrollaron una política macabra de coyuntural que no logró establecer sus objetivos fundamentales. Hoy la migración venezolana es consciente de que el ejercicio hubo un aprendizaje, y hoy quienes retornan en el marco del plan Vuelta a la Patria, que ya supera los 300.000 y que para OIM o otras organizaciones puede ser poquita, es muy significativo, porque el plan Vuelta a la Patria del compañero el presidente Nicolás Maduro es el único programa en el mundo que recoge a la migración vía aérea sin depender del país receptor. Pongo este ejemplo: de Chile, de Ecuador, de Perú, de Colombia salen aviones fletados de Conviasa, que es la aerolínea oficial venezolana, con destino a Venezuela. Pero además allá hay un programa para que se puedan insertar en la vida económica productiva. Ahorita, con este periodo, nosotros en la Asociación de Colombianos recibimos en el año, cerrando el año 2021, 78.000 colombianos que retornaron, que regresaron justamente en el marco de las nuevas políticas que se han venido implementando en territorio venezolano. O sea que ahí se quedó sin puesto Juanito Alimaña, ¿no? Sí, Juanito Alimaña. Sí, Juanito Alimaña está, digamos, tiene un deterioro, no tiene posibilidad de lo político, hasta los Estados Unidos lo regañan,
ya no lo quieren, pero bueno, es parte lógicamente del libreto que ellos... Y fue un show totalmente fracaso aquel 23 de febrero cuando desde Colombia, desafortunadamente, mi querida República de Colombia se prestó la plataforma para desestabilizar la democracia en Venezuela. Sí, digamos, ese concierto del 23 que rompe las relaciones entre Colombia y Venezuela marca un hito en el sentido en que se le vendió a la comunidad internacional, J. Manuel, la posibilidad de ser gobierno en muy corto tiempo, de repartirse la petroquímica, la petrolera, repartirse el Estado venezolano entre actores de la oligarquía colombiana. Esos factores jugaron un papel importante, preponderante, en el hecho de que el 23 de febrero de ese año se hayan apostado hasta presidentes de este continente en la frontera, arengando la salida en términos migratorios de la población, pero además previniendo a un sector de la población como Norte Santander de que podía suscitarse hechos violentos ahí, cuando quienes suscitaron la violencia y quienes accionaron la violencia fueron ellos, quemando los supuestos contenedores donde supuestamente había ayuda humanitaria, que finalmente no hubo ninguna ayuda humanitaria. Que se logró demostrar que eso fue totalmente falso. Más bien lo que llevaban en esas góndolas, en los camiones, eran fusiles para ir a acabar precisamente con la resistencia, entre comillas, también la Guardia Nacional Bolivariana en Venezuela, porque era un plan macabro del imperialismo norteamericano para desestabilizar. A raíz de todo eso, entonces, Juanito Alimaña, y me perdona audiencia de su noticiero Radio Clarín de Colombia, y Clarín de Colombia me refiero al Juan Guaidó, al autoproclamado, ¿no?, que ya nadie da un peso por él. Entonces, ¿qué pasó con monómeros en Colombia, Juan Carlos? Esta situación, porque tiene mucho que ver entre Venezuela y Colombia, y ya verán por qué, querida audiencia, la incidencia de monómeros, cuando la papa usted la tiene que comprar demasiado cara, ¿no? Pero que nos lo hable acá nuestro amigo Juan Carlos Tana. Uno de los objetivos, además de tener el control político de los Estados Unidos con estas más de 700 acciones en contra del pueblo venezolano y la decisión del expresidente Duque de rapar de manera fraudulenta e incluso de manera anticonstitucional dos empresas muy importantes. La primera es Monómeros de Venezuela, no es Monómeros colombo-venezolano, es Monómeros de Venezuela, porque la totalidad del paquete accionario es de Venezuela a partir del año 2008. Y otra empresa que donde tiene las manos metidas los Estados Unidos es Cinco, que es una empresa muy consolidada del gobierno de patrimonio del Estado venezolano y que finalmente está hoy a puerta de remate. Esos dos hechos son importantes. Monómero, porque se pensó en primera instancia en que ese robo que se le hizo a Monómero le iba a dar a unos sectores económicos la posibilidad de tener el control sobre los fertilizantes. Monómero es una empresa muy importante cuando se trata de asistencia y mantenimiento del suelo colombiano fértil para la producción. Allí, como lo señala usted, J. Manuel, la papa y otros productos agrícolas hoy están por las nubes, porque los fertilizantes hay que traerlos y hay una guerra desatada entre Ucrania y Rusia, producto también de la manipulación de los Estados Unidos y la motivación de avance de la OTAN sobre el territorio ruso, y el tema Monómero, que ha dejado de producir. Entonces, frente a eso, Duque se la jugó. Hoy Monómero puede estar costando algo así como 400 millones de dólares, donde el nivel de producción mermó. Lógicamente ha llegado una mano salvadora de alguien que entiende que el proceso bolivariano va mucho más allá y genera para que haya devolución en derecho de Monómeros de Venezuela, que es en esencia un instrumento muy necesario para el tema de la producción agrícola en territorio colombiano y venezolano. Bueno, el presidente Gustavo Francisco Petro Urrego ha dicho de darle toda la autonomía a Venezuela respecto a Monómeros, pero también en mi querido Juan Pueblo se usa el comentario o como la esperanza: ¿será que Venezuela le vende a Colombia Monómeros? No, miren, hoy digamos el debate no puede ser suscitado por la revista Semana en que si se le vende o no se le vende. ¿Por qué? Porque primero el presidente Gustavo Petro y el presidente Nicolás Maduro no actúan como Duque, totalmente contrario, eso hay que ser enfático. Y digo no actúan iguales porque justamente lo que se pretende es que uno se mantenga el activo para el Estado venezolano, y la discusión no puede ser si se vende o no se vende, como
de conjunto logramos aumentar, mejorar la producción y bajar el precio de los fertilizantes para que nuevamente nos llegue la papa barata a nuestros hogares, para que podamos conseguir productos agrícolas más económicos. Yo creo que incluso si se vende o no, podría ser hasta un componente para trabajar como en otrora, de orden binacional. Pero digamos que hoy la propiedad es del Estado venezolano y el Estado venezolano, en cabeza de su gobierno, ha decidido hacer una alianza con el gobierno del presidente Gustavo Petro para que se le dé continuidad a la producción, para llegar y alcanzar unos niveles óptimos que nos permitan ser la primera empresa de producción de fertilizantes en el territorio colombiano y en el plano internacional. Así es. Ayer nos daban una noticia en Colombia, el restablecimiento parcial de una cuestión de eso de las sanciones del mandíbula larga, el imperialismo norteamericano respecto a los hidrocarburos, si mal no entendí. ¿En qué consiste eso? Fíjese, como se tiene una vocación bolivariana, y la expresión bolivariana es sumamente conciliadora, aunque es resistente. Sin claudicar. Sí, claro, es resistente al ejercicio de la invasión imperial estadounidense. El bloqueo de los Estados Unidos sobre Venezuela ha impedido incluso a actores como los Estados Unidos que tengan que acudir a otras expresiones locales para poder articular esta negociación. Está orientada en términos de que la Chevron le da continuidad a su contrato en Venezuela en términos de lo que se ha conversado, una empresa público-privada, una empresa de economía mixta, y los Estados Unidos devuelven cerca de $3.000 millones que tienen en algunos bancos como parte de esa política que han tenido por el bloqueo, porque van a encender el vehículo. Entonces, como para ir finalizando, ¿cuál es el papel de los colombianos en Venezuela? ¿En qué contribuyen también para el desarrollo y el fortalecimiento del gobierno y las políticas de Estado? Bueno, fíjense, la Organización de Colombianos y Colombianas en Venezuela es un instrumento organizativo de la comunidad que tiene algunos desarrollos, entre ellos el tema agrícola, los mecanismos de participación. Hoy nosotros encontramos alcaldes y hasta diputados a la Asamblea Nacional que son de origen colombiano, que se han levantado en territorio venezolano y que han adquirido posición por la vía de la elección de los puestos de elección popular como alcaldías, Consejo Legislativo y Asamblea Nacional de Diputados. La expresión de la colombianidad siempre será contribuir a que haya un mejoramiento de la calidad y las condiciones de vida de estos dos pueblos. Hoy en la Concepción Binacional hemos trabajado procesos investigativos que aportan recomendaciones a la solución de la problemática que tenemos en plano de los fronterizos. Son 2.219 kilómetros de frontera, son un poco más de 6 millones de pobladores ahí en la primera franja, pero en los segundos niveles o segundo anillo podríamos llegar a 12 millones. Hay municipios o departamentos como Norte de Santander cuya economía depende en gran parte de Venezuela, o como la Guajira colombiana, que hasta agua se recibe de la hermana República. Es tan pésima la situación, querida audiencia del noticiero Radio Clarín de Colombia y Clarín de Colombia en Venezuela, pésima entre comillas, que como escuchan del amigo Juan Carlos Panos, tenemos connacionales de gobierno local, territorial en Venezuela. ¿A través de qué se pueden organizar mis connacionales, mis paisanos en Venezuela para que sean, bueno, lo que maneja Juan Carlos? Porque nos decía al principio, por ejemplo, que de colombianas y colombianos en Venezuela. ¿A través de qué? Porque nos están escuchando muchos colombianos en Venezuela. www.colombianosenvenezuela.org es la plataforma, es el portal de la Asociación de Colombianos y Colombianas en Venezuela. www.colombianosenvenezuela.org. Hoy en todo el territorio venezolano estamos adelantando unos estudios de caracterización, unos pilotos como el que se lleva a cabo en el estado Zulia, en 3 municipios, Mara, Maracaibo y Jesús María Semprún, o en Táchira. De esos 29 se han seleccionado 6 municipios para implementar el estudio de caracterización que va a ayudar a definir, a orientar una política pública en materia de asistencia para los colombianos y las colombianas en este territorio, porque este es un territorio que además se ha construido con la hermandad venezolana en función de que podamos tener unas mínimas condiciones. ¿Cómo es que para la salud muchos venezolanos se pasan a Colombia por el Catatumbo que para la salud, para la educación? Si tenemos 6,5 millones de colombianos en Venezuela estudiando, recibiendo servicios de salud, alimentación y demás. ¿Cómo se entiende esa parte? Bueno, se entiende porque muchos de nuestros hermanos
colombianos aquí tienen doble nacionalidad y pasan justamente porque han habido unos escenarios de coyuntura, es decir, ahorita recientemente en Arauquita 152 niños venezolanos que estaban estudiando en las escuelas en el municipio de Arauquita a partir del proceso de mejoramiento de la curva económica en territorio venezolano deciden venirse. De igual manera, los colombianos que habían pasado la frontera para estudiar acá. Hoy hay un fenómeno frente a los estudios de especialización, de maestrías y doctorado, la colombianidad que requiere un doctorado, que además se requiere ser especialista o ser magíster, se viene a estudiar a Venezuela porque el sistema de educación pública es totalmente gratuito en este territorio. Como ven, querida audiencia, no es como los grandes medios comerciales de la desinformación nos dicen, aquellos pro-yanquis en Colombia y otras latitudes del mundo. Se está desinformando, porque la espada de Bolívar, ahora que gana, no solamente en Colombia, que parecía una utopía, también en Brasil se rescata, son 7 países, y vamos para otros más, porque Paraguay va a entrar en este rol, bueno, con este ascenso del movimiento y de los gobiernos progresistas en Latinoamérica, ¿no? Porque ya tenemos desde allá, desde la costilla de los Estados Unidos, con AMLO y otros, que nos falta también luchar por la libertad, la emancipación de los boricuas allá en Puerto Rico, los jamaiquinos, los haitianos y por demás. Ya son muchos los países que vienen asumiendo una batalla que contradicen lo del régimen imperialista norteamericano en la desinformación y aún la corona española, prohibando golpes blandos, porque ahora ya casi no se usa, querida audiencia, las bayonetas ni el fusil, como hicieron en Haití y como han hecho en otras partes, no, ahora ya es a través de los congresos de la República y la estructura judicial para que depongan y pongan. ¿Cómo la ves esa parte? Es cierto, doctor Manuel, sí, es interesante el movimiento que se está produciendo de los sectores populares en este continente. La reciente victoria de Lula es un fiel reflejo de que, indistinto de que se haga la trampa o que se quiera construir un poder paralelo sin contar con la mayoría, va a ser reversible. Andrés Manuel López Obrador, que está muy cerca de los Estados Unidos, que además ha tenido que lograr mantener una negociación muy puntual por aquello de la economía. Parte del ingreso económico de México proviene de los Estados Unidos. Muestra de ello las cifras que nosotros manejamos en el Observatorio de Migración, que tiene que ver con los más de 52.000 millones de dólares que se recibieron el año pasado producto de la remesa, que es la venta de la mano de obra de los mexicanos en territorio estadounidense, que llegan a las arcas de la economía mexicana y que fundamentan lógicamente la necesidad de interpretar como un aliado imperial como los Estados Unidos, que invierte 700.000 millones de dólares a año en la guerra, tiene que buscar acomodarse con un gobierno como el de Andrés Manuel López Obrador. Pero de igual manera aparece Honduras, que es componente del Triángulo del Norte, que envía un flujo permanente de migrados a territorio estadounidense, que además se ha complicado con los esquemas de frontera. La frontera sur y la frontera norte de México viven cundida lógicamente uno de los centroamericanos que pasan por territorio mexicano hasta llegar a la frontera norte mexicana, que es justamente con los Estados Unidos, que son cerca de 3.550 kilómetros, y en función de eso hay expresiones totalmente distintas. Hoy se habla de un reencuentro en los instrumentos de estados regionales en miradas distintas, porque hoy creo que prevalece la necesidad de seguir construyendo la multipolaridad. Doctor Manuel, yo quiero agradecerte inmensamente. Antes de finalizar, ¿qué nos recomiendan los colombianos para con los hermanos venezolanos en Colombia? Y quiero hacerle un paréntesis. Hay una pequeña resistencia en Colombia para apoyar a los hermanos venezolanos por aquello de que algunos delinquen, pero eso también hay colombianos muy delincuentes, eso aquí no podemos salvarnos nosotros. Pero es el decir, la afirmación con mayúsculas de que es que la mayoría de venezolanos dice que hacen parte del Tren de Aragua, sobre todo para la localidad de Kennedy, el sector Patio Bonito, María Paz y otros. No quería tocar el tema, sino es como para que se den cuenta los hermanos venezolanos desde Venezuela, que aunque en Colombia se quiere apoyar, no falta la cizaña. Es solamente cizaña, porque malos y buenos sabemos en todos lados. Usted o yo podemos ser tan malos como a los que nosotros estamos señalando, y de pronto sin serlo. Doctor Manuel, es muy importante resaltar, su pregunta es pero muy importante, valiosa además para interpretar justamente la presencia de nuestros hermanos venezolanos en la hermana República de Colombia. Este año la Asamblea Nacional de Diputados
creó la comisión para investigar las violaciones de derechos humanos de venezolanos en el exterior, una comisión que la preside el diputado Julio Chávez del Estado Lara. Esa comisión ha concluido parte de la investigación y determina que cerca de 5.000 venezolanos han sido asesinados en territorio colombiano. El 82% de los asesinatos de venezolanos en el mundo se producen en Colombia, cerca de 5.000. Esta comisión además va a dejar unas recomendaciones para la implementación en materia de asistencia a los hermanos venezolanos en territorio colombiano. Creo que hay una responsabilidad, o creo no, hay una responsabilidad que nos atañe justamente a la hermana República de Venezuela frente a la presencia de venezolanos en territorio colombiano. Ahora, sin duda alguna, quienes se lucraron de esa maquiavela postura para inducir, para trabajar el fenómeno migratorio de origen venezolano hacia territorio colombiano, hoy no aparecen en el escenario, se quedaron con esos 1.700 millones de dólares que recibieron. Sin embargo, creo que es importante, hay una decisión, se ve además en la propuesta de Plan de Desarrollo 2023 del presidente Gustavo Petro, donde hay un renglón que dice venezolanos en Colombia. Significa que el Plan Nacional de Desarrollo 2023 va a contemplar el acompañamiento, la asistencia de nuestros hermanos venezolanos en territorio colombiano, y sin duda eso va a ser motivante para que en marco del derecho internacional recíprocamente podamos interpretar ese gesto en Colombia y poder implementarlo y juntar con el gran esfuerzo. Qué importante haberlo escuchado, Juan Carlos Thanos, el día de hoy para nuestra audiencia del noticiero Radio Clarín de Colombia y Clarín de Colombia, porque se dieron unas notas que esclarecen muchas dudas, disipan muchas dudas, y sobre todo esto de la colombianidad. Es que es más, como nuestro libertador Simón Bolívar decía, es que no existen líneas, no tiene por qué existir estas líneas imaginarias, no tiene por qué ser que allí en el Catatumbo entonces para mirar hacia allá o de para acá, no, esas líneas son imaginarias, somos la Gran Colombia, aunque se nos interprete en otros lados esta expresión de la Gran Colombia. Bueno, no quiero entrar en detalles, pero es muy significativo, Juan Carlos, está muy aliciente esta charla con usted el día de hoy, porque se disipan estas dudas y nos va a fortalecer aquello de que no tenemos que mirar al hermano venezolano como el delincuente, el traqueto, como algunos hacen, o como están haciendo algunos hermanos colombianos, haciendo justicia por mano propia contra el venezolano, porque tiende a generalizarse eso, sino que vamos a darnos la mano de apoyo, de solidaridad. Una última palabra, ¿cómo despido, Juan Carlos? No, agradecerle a usted, Juan Manuel, agradecerle a la audiencia, a quienes nos escucharon, han tenido la oportunidad, nos han dispensado los momentos en sus hogares, en sus casas, para este diálogo. Bueno, decirle que se viven unos momentos muy importantes entre Colombia y Venezuela, y esto va a seguir demandando del apoyo de todas y de todos. Muchas gracias. Querida audiencia, no existen esas líneas imaginarias, somos una gran Colombia, esa gran Colombia que soñara nuestro libertador y que luego la hiciera más real el comandante Hugo Chávez, sino que se me olvidó el segundo nombre, bueno, Hugo Rafael Chávez Frías, y ahora con el comandante Nicolás Maduro allá a la cabeza, y en Colombia con nuestro presidente Gustavo Francisco Petro Urrego, que va a ser una realidad, y por el Brasil Lula, y bueno, y por otras latitudes muchos vamos a hacerla. No nos vamos a seguir mirando con indiferencia, no, al contrario, vamos a ser todos solidarios. En Venezuela están apoyando a nuestros colombianos, pues los colombianos también vamos a apoyar a los hermanos venezolanos. De verdad que es un hecho, amigo Juan Carlos Thanos, de verdad es el bolivarianismo en vilo en pasta, porque sigue blandiéndose la espada de Bolívar. Así lo hizo nuestro presidente Gustavo Petro el día de su posesión, 7 de agosto. Querida audiencia, hasta una próxima. Felicidades. Y así, querida audiencia de Radio Clarín de Colombia, hemos llegado al final de esta emisión, con la dirección y conducción de quien les habla, Iván Manuel Arango Páez y J. Manuel Arango C. Hasta el próximo día. Radio Clarín. Radio Clarín de Colombia.